para que entren. Perfecto, sí. Bueno, buenas noches a todos. Hoy tenemos 26 de agosto de 2026. Ya vamos en el mes 8 del año y esto se está pasando bastante rápido. Nuestro tema de hoy lo hemos titulado Pensar sin palabras y el desafío de conectar hoy. Vamos a ver qué tratamos de decir con ese título que aparentemente es como una paradoja, pero que determina mucho lo que está sucediendo hoy, sobre todo en la forma en que hemos dedicado o que hemos decidido comunicar, que es a través básicamente de texto, a través de WhatsApp, que se ha convertido en una de las plataformas preferidas que tenemos, o en formatos que como en TikTok, caso TikTok, dan muy poco tiempo, son formatos de 40 segundos, un minuto máximo, y tenemos que expresar todo lo que necesitamos informar o comunicar en esos tiempos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que podemos observar nosotros en ese protocolo y formato de comunicación que tenemos y entender, digamos, lo que implica en términos de creación y construcción de realidad? Porque realmente lo que nosotros hacemos a través de la comunicación del lenguaje es compartir y construir realidad, ver de qué forma percibimos, de qué forma nos comunicamos y nos vinculamos con otros. Y pues sabemos que el lenguaje no solo es un vehículo de comunicación, el lenguaje es un poco la medida y la arquitectura de la manera en que pensamos. La forma como hablamos determina la manera en que pensamos, en que sentimos y en que nos relacionamos con otros. Y al estar nosotros en estos procesos de vínculo con los dedos, usualmente los dedos pulgares son los que van definiendo la velocidad con la que escribimos, esa es la velocidad con que nos comunicamos. Como es lento, distinto a lo que ha sido el lenguaje verbal tradicional, que es, como se habrán podido dar cuenta, mucho más ágil, mucho más competente para lanzar cantidad de información que simplemente con los dedos. Entonces nos toca, al estar haciendo una comunicación táctil, nos toca ser simplificados, nos toca utilizar símbolos y entonces aparecen los emojis y aparecen los otros soportes que nos permiten poder ganar velocidad en función de simplificar, de utilizar símbolos, pero eso también tiene unas consecuencias de que tenemos conversaciones mucho menos profundas, mucho menos emocionales que lo que tradicionalmente hacíamos cuando, por ejemplo, aquí nos estamos observando, nos estamos mirando, estamos entendiendo cuál es el lenguaje no verbal, pero también el lenguaje de la cara, de las expresiones, las microseñales de nuestras emociones que fácilmente hacen que los demás sepan si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos energéticos, si estamos un poco perezosos, etcétera. Y todo eso le da enriquecimiento al relacionamiento que tenemos con los demás. Entonces, por eso habíamos referido el título a pensar sin palabras. Las palabras que utilizamos a través de un WhatsApp o a través de un texto o un Messenger o cualquiera de esos formatos y plataformas es un lenguaje muy simple, muy básico y que tiene una cantidad de características que vamos a ir con Patricia haciendo un barrido para que veamos un poco el escenario en que nos estamos moviendo en estos procesos. Entonces, Patti, bienvenida. ¿Por qué no nos hablas un poco de Gracias. las transformaciones lingüísticas más significativas que implica el desafío de estar utilizando comunicación digital, digital por táctil, porque es a partir de, digamos, lo que podemos producir con nuestros dedos, y
¿Qué tipo de retos y desafíos plantea todo esto, Pati? Adelante. Claro que sí, gracias y muy buenas noches de nuevo a todos. Pues tú estabas haciendo la introducción y mencionaste efectivamente estos nuevos medios de WhatsApp o mensaje de texto o TikTok o bueno, entre otros el mismo Instagram o Facebook, ¿no? Y allí se dice que esta comunicación digital acelerada no es una simple evolución del lenguaje, es una transformación estructural que simplifica nuestro pensamiento. Muchas veces fragmenta el diálogo y en otras oportunidades puede llegar a deshumanizar las interacciones interpersonales y hasta comerciales, como bien lo decías tú, el tema de poder estar accionando y estarnos viendo a través de estos medios, podemos percibirnos más cercanos y al observar nuestro rostro nos podemos dar cuenta si hay una disposición, ¿cierto? Si estamos tensos, si estamos tristes, en fin, ayuda definitivamente a comunicar y a sentirnos así cada uno de nosotros esté en diferentes lugares. Así que aquí también se genera un cuestionamiento, ¿es el español que estamos construyendo o es el español que estamos destruyendo? Bien, Claro, cuando tú me eso de dices, la destrucción, ¿cómo es, Pati? ¿Cómo sería? ok, eso de la destrucción sería precisamente como esa deshumanización, ¿no? Esa deshumanización, ese dar por entendido, ¿no? Para la otra persona el mensaje que yo transmito de una forma demasiado simple, ¿no? Con acotaciones o definitivamente con palabras que de pronto para la otra persona no hay claridad en el significado. Y lo digo puntualmente porque curiosamente me dediqué a indagar un poquito acerca de cómo se están comunicando los jóvenes y sí que necesitamos un diccionario, sí que necesitamos un diccionario para entender a los adolescentes de hoy, porque ahí sí que me siento totalmente como fuera de chat, por decirlo así, ¿no? Y entonces, eso es precisamente al punto al que voy cuando me dices destruyendo. Destruyendo, compréndase que no nos podemos comunicar. Tristemente, hablamos español, pero resulta que estás utilizando unas palabras, ¿sí? Que por lo general son palabras que no vienen de nuestro propio idioma, sino que son palabras tomadas de los mismos juegos que están en inglés, pero que básicamente la fusión de tres letras ya tiene un significado entre ellos. Así que no me imagino estarme comunicando con un adolescente que me escriba cosas así y que yo no sepa qué es. Así que si llega a suceder, pues simplemente le diría, dime eso qué significa, ¿no? Sí, Dime qué estás significa haciendo para referencia, podernos Pati, entender. Ujú. haces referencia a la economía de caracteres. Por ejemplo, la palabra Sí, también se simplifica sí, con TMB y eso significa también. O la ajá, palabra mensaje se simplifica y se pone MSJ y eso significa mensaje. ¿Por qué? Porque la velocidad de los dedos no es tan rápida y veloz como la expresión verbal, que es la que hemos anulado. Hemos llevado todo a nivel textual y entonces nos toca utilizar deformación del idioma para simplificar y economizar caracteres. Es eso, ¿cierto, Pati? exactamente. Y esa es precisamente la introducción a tu cuestionamiento de cuáles son básicamente esas transformaciones lingüísticas más significativas. Economía de caracteres, tal cual, ¿sí? Tal cual. Entonces, hay unas que efectivamente, como tú dijiste, TMB, listo, también, ¿no? Que empiezan, que son, pareciera obvias, pero hay otras que te puedes preguntar como, ¿y esto qué es? ¿Esto qué significa? ¿No? Claro. Y imaginémonos por un segundo decir sí o no a algo que ni siquiera comprendemos. Así que ahí pues la invitación es a preguntar, bueno, ¿y qué me estás diciendo, no? Porque no te lo puedo interpretar. Efectivamente sí, y se reduce lo que tú bien dices, el esfuerzo de la escritura.
¿no? Y aquí también el tema que se combina, el tema de la ortografía, ¿no? De la sintaxis, te lleva a reducirte en pensamiento, porque sí, vas a una velocidad con los dedos, pero vas a una velocidad en donde todo está como en acotaciones y puede no ser de fácil comprensión o peor aún, malinterpretarse y creer haber entendido algo que definitivamente no es. Claro, también hay Ujú. una situación y es la incapacidad de producir frases complejas y comenzamos en esa función de Exacto. economía, Mm, de velocidad, de energía, empezamos a ser un poco mezquinos, un poco simplificados, distorsionando el idioma y lo que tú decías, teniendo incluso pérdida cognitiva y pérdida de vínculo, porque como tal lo planteabas, es muy complicado decirle al adolescente o al que utiliza ese tipo de comunicación de que no le entiende lo que te está diciendo. Y entonces, si estás exacto. en dos lenguajes diferentes, Ujú. el adolescente en la simplificación, o incluso el niño, porque es que el tema de los celulares es con niños muy pequeños que utilizan también Sí. emojis, simbolismos, etcétera, Ujú. que producen traumatismos para las personas que tenemos una edad mayor y que no sabemos muy bien qué significan esas contracciones idiomáticas, ¿cierto? Así es, así es. Y fíjate que aquí dentro de esa economía del lenguaje hay otro punto, ¿sí? Que básicamente conecta con esa comunicación que tienen también en redes y el uso de expresiones como un cringe, random, ghostear, un red flag, ¿no? Que básicamente lo que hace es que está reemplazando esa descripción que podía enriquecer y ser más detallada, ¿no? ¿Qué pasa? Incluyen términos que mezclan inglés y español, el famoso Span-English, y ahí crean una variante nueva. Creo que algunos de nosotros ya hemos escuchado palabras como estoy chipando. Y uno dice, ¿estoy chipando? ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que dos personas sean pareja. Entonces preguntan que si están chipeando y yo antes decía, ¿y eso qué será? No, no entiendo, ¿sí? Yo decía, Claro, ¿será que si se están ennoviando, no? Pero porque aparte de decir la palabra, pues estaba observando, ¿no? Lo que estaba sucediendo entre esas dos personas. Entonces, obviamente, pues lo que hacía era intuir realmente lo que significaba. Pero si me lo hubieran escrito, pues habría quedado fuera de contexto, ¿no? Hay otra que dice, me tiene en modo full cringe. Esa es otra palabra que se utiliza muchísimo y eso ¿y esa qué significa significa? que me hace, imagínate, imagínense, perdón, que significa que me hace sentir vergüenza ajena, como cuando nosotros decíamos qué oso, ¿no? Mm. Entonces, uno dice, ¿cómo así, no? Otra, estoy muy random. Y entonces, ¿esto qué es? Que es sin sentido, que es aleatorio. No, entonces yo digo, pues a este ritmo casi que vamos a necesitar un traductor para saber realmente, ¿no? La vibra no me llega, significa que no te está conectando o estoy gosteando. Gosteando significa desaparecer sin ninguna explicación. O por Claro, ejemplo, yo le comentaba a Darío la cantidad de psicólogos que constantemente están en las redes hablando de, en relaciones de pareja, de estar uno muy alerta de los red flag, ¿no? Las famosas banderas rojas, ¿no? Señales de alerta. Esto básicamente, esas famosas red flag son unas señales de alerta, es decir, comportamientos que yo vea en la otra persona, si es mi pareja, si es mi socio, si es mi vecino, en donde uno dice, hey, un momentico, acá
hay una bandera roja, es decir, aquí hay una señal de alerta en su comportamiento que puede ser nocivo para mí. Que Entonces es significaría, increíble, Pati, perdona. significaría como estar Ujú. transgrediendo un límite, la bandera roja, como, ojo que te estás metiendo en un terreno que no es el tuyo, estás superando los límites que nos hemos impuesto, bien sea de respeto, de admiración o de lo que sea. Es un poco eso, ¿cierto? Es un poco eso, tú puedes estar con tu pareja, por decir algo, en un restaurante y tú te das cuenta que la forma de dirigirse a la persona que está sirviendo a la mesa es totalmente descortés, desplicente, sube la voz. Entonces, hey, ojo, observa, porque ahí hay una alerta. ¿Cómo está tratando a quien está básicamente acercándose, sí, a prestarte un servicio? Es eso exactamente, sí. Claro. Bueno, ese sería Ujú. entonces el uso de slang que nos lleva Sí. al inglés, a adoptar el inglés como idioma nativo prácticamente, porque la mayoría de estas cosas han venido evolucionando y vienen pues, de lo que se usa en Estados Unidos, que es donde empiezan, digamos, todas estas plataformas a existir y a ser compartidas por terceros, ¿no? Así es. Y sabes también en dónde se genera como básicamente toda esta gran información en los videojuegos. Y quienes están como de cabeza 100% y se inician en el mundo de los videojuegos. Sí, hay muchos, muchos adultos, pero definitivamente son los niños a los que primeros, ¿no? Los capturan y son palabras que efectivamente salen en el videojuego y terminan de esa forma comunicándose. Es increíble, pero me puse a buscar un poquito en el tema de YouTube qué había al respecto y hoy en día salen muchos padres de familia con sus hijos, hijos y niños, yo creo que alrededor de unos 8 años, en donde le dice el padre a la niña o al niño, mira, por favor, para poder entendernos, dime qué significa esta palabra, esta palabra, esta palabra. Y la niña de 8 años, con qué naturalidad, va de una forma muy sencilla y rápida dando la explicación. Y Claro. son 8 años. Ujú. Pero casi que necesariamente necesitas un diccionario para poder estar interpretando Sí. cada elemento dentro de esa conversación. El otro aspecto que Ujú. mencionábamos tal vez en la introducción tiene que ver con los Sí, emojis como sí. reemplazo de Mm. elementos emocionales. Hay cantidad de Sí. emojis, el muchachito sonriendo, la carita feliz, etcétera, Ujú. etcétera. ¿Cómo eso de alguna forma ha venido reemplazando la emoción elaborada? ¿Cómo lo ves, Pati? Así es, total. Es más, hay emojis que nos sacan una sonrisa y nos parece curioso, ¿no? Por ejemplo, si estás en una conversación vía WhatsApp y mencionas que hoy ha sido un día difícil, que te sientes bastante estresado y la persona con la que estás hablando te envía un muñeco así como, ¡ah!, ¿no? Con mano abierta, boca abierta y los pelos de punta, te puede sacar una sonrisa. Sí, te puede sacar una sonrisa y ahí vería yo el lado positivo y bonito, ¿no? Pero por otro, puede que realmente eh, se malinterprete, ¿no? Y no esté así de ofuscado como puede mostrarse el famoso emoji, ¿no? O un emoji que básicamente lo puedes poner también en duda. Yo te compartía y lo coloqué en mi estado, unos emojis que son corazoncitos, los famosos corazoncitos que hay, y yo no tenía ni idea que el color del corazón significa algo muy diferente. Y yo simplemente a veces ponía un corazoncito, no sé, con una persona amiga, familiar, vecina, y yo decía, ay, vamos a cambiar el corazoncito y le voy a poner color moradito, le voy a poner azul, ¿no? Bueno, el que quisiera, pero más porque me parecía bonito el color. Pues no, hay un código del color para el bendito corazón. Entonces, sí, es O sea, curioso. el color determina el tipo de emoción y lo del corazón pasa a un segundo plano.
exactamente. Y yo Ok, dije, pero a ver, ¿sí? Si me pareció bonito el moradito, entonces el moradito podía ser, no sé, frustración, el blanco, nobleza y arrepentimiento, qué sé yo, ¿no? Y sí, efectivamente pasa a un segundo plano. digamos que el Así riesgo, que ese sí, riesgo fuerte, Patti, de ujú, que un emoji vaya de alguna forma ayudando a que nosotros atrofiemos nuestra posibilidad de expresar emociones mucho más específicas y más sí, claras, constituyen un riesgo en comunicación, porque lo que decías ahorita, un emoji con una expresión X o Y, te quedas sí, eventualmente en una interpretación que de golpe no es. ¿Por qué? Porque no sabes si es que la persona está triste, si está molesta, ujú. si está sorprendida, etcétera. Y entonces entablar la conversación a partir de esa interpretación puede producir confusión, ¿cierto? Así es, total, puede producir confusión y muchas veces lo que para mí es obvio, pues obviamente no es para la otra persona, ¿sí? Y se puede malinterpretar, por ejemplo, lo que decíamos en nuestras conversaciones, que se muestre un muñequito que está como bajoneado, ¿no? Hola, ¿cómo Sí. estás? ¿Cómo te encuentras? Y el muñequito bajoneado. Y bajoneado es que, perdón, o sea, estás triste, estás tenso, sí, tienes melancolía, hay confusión, o sea, realmente se pierde expresar el estado, primero por quien lo manifiesta. O sea que fíjate que en el tema de la comunicación, no solamente es esa comunicación con los otros, interpersonal, sino intra, ¿sí? Esa comunicación conmigo misma, porque ni siquiera sé definir lo que siento. Estoy de bajón, o sea, ¿qué tengo? ¿Sí? Primero es cuestiónate, ¿qué tengo? Y ahí sí yo te puedo decir, mira, es que hoy estoy experimentando tristeza, hoy me siento melancólica, hoy sí me siento con dudas, hoy siento, ¿no? Y también hay otras dos palabras que se están repitiendo muchísimo y es que estoy con ansiedad o estoy con depresión. Hasta ya las estamos generalizando. Claro. Y eso, digamos, implica una pérdida Mm, en procesos de vínculo con el otro, porque si no entendemos bien en qué estado está y el otro no es capaz de ujú, explicarnos, imagínate cómo conectamos, cómo ayudamos, eh, cómo podemos superar. Entonces comienza a haber un altísimo costo en el proceso relacional, porque no nos sí, acomodamos fácilmente a la confusión, ¿cierto? Al distractivo que hay en ese instante y no sabemos por dónde poder colaborar, por dónde poder cooperar total. con el otro. Y eso se vuelve terrible no solo en procesos de trabajo, donde no entendemos qué es lo que quiere el jefe Ujú. o donde no sabemos qué es lo que quiere o de qué manera poder instruir a nuestro subordinado para que cumpla una labor específica, porque no somos capaces de explicarnos adecuadamente, ¿no te parece? Así es, total, no somos capaces de explicarnos y para todas las emociones, pues obviamente el poder salir de ellas no es la misma herramienta, ni son las mismas palabras. Así que, ¿cómo le puedes ayudar a otra persona que simplemente utiliza como la generalización de algo para un estado que ni siquiera lo sabe describir? Claro. ¿Qué opinarías Mm, de eso que hemos denominado la hipersimplificación del pensamiento complejo? ¿De qué manera formatos como TikTok o WhatsApp, que tienes que decir en una pequeña frase lo que la velocidad de tus dedos puedan expresar, de qué forma se sacrifica el pensamiento complejo? ¿De qué forma se sacrifica el enriquecimiento del idioma? ¿Y de qué forma se sacrifica el entendimiento y la comprensión de las partes en la conversación? ¿Cómo ves eso? No, pues preocupante porque no hay un desarrollo, ¿no? Se queda corta la dialéctica, las unidades son bastante breves de la forma de expresar, cómo realmente le puedes dar trascendencia
y llegar hacia la profundidad en tan solo contenidos de 15 a 60 segundos. ¿Qué está pasando? Que nos están entrenando a tener un pensamiento fragmentado, directo, sin matices dialécticos. Entonces, podríamos empezar a sentir una comunicación demasiado fría, directa, corta, sí, sucinta, pero que le falta enriquecer para mejor comprensión. ¿Qué opinas si definiéramos nosotros que ese tipo de comportamiento o de comunicación nos lleva un poco a hablar o a expresarnos y a compartir con el otro como si estuviéramos en telegramas o haciendo marconis? La forma en que nos comunicábamos hace ciento y pico de años, que era a través de mensajes muy cortos porque había límite que no se podía superar. ¿Estamos un poco regresando a lo más básico? ¿Cómo lo ves? Pues mira que este cuestionamiento, sí, efectivamente me hizo recordar trabajando este tema, los telegramas, en donde era demasiado breve y también se prestaba a una confusión, ¿no? Entonces yo diría que en lugar de estar creciendo y evolucionando, hay demasiada introspección, ¿sí? Hay la falta de conocer realmente lo que sentimos y expresarlo, o poder colaborar y ayudar a otra persona porque realmente no hay comprensión en ese lenguaje, ¿no? En esas palabras, en esa forma de llegarle al otro. Claro. Otro elemento, Patti, que Ujú, he venido, digamos, analizando y, digamos, está conversando también, es que con toda esta nueva forma de escribir y de comunicar, estamos deshabilitando y haciendo desaparecer los signos de puntuación. No hay tiempo de poner una coma, no hay tiempo de poner ujú. un punto. Imagínate la pérdida de sentido que podemos tener cuando estamos diciendo no quiero llegar puntual. En vez de ponerle, si puede ser, no, coma, quiero llegar puntual. Significa que sí quieres llegar puntual, ¿cierto? Y si lo haces corrido es que no quieres llegar puntual. Es decir, una coma o un punto hacen la total diferencia entre un sentido o el otro. Y eso es lo que está Así sucediendo. es. No se usan comas, punto y coma desapareció prácticamente del idioma. Y esa es la forma como conversamos hoy. ¿No te parece? Increíblemente, increíblemente, sí, esa es la forma como conversamos hoy. Me voy a ausentar unos minuticos y por favor tú continúa, que debo responder precisamente un temita acá de lo que mencionamos al iniciar. Ya estoy contigo, permíteme. Perfecto, sigue tranquila. El otro Gracias. tema, el otro tema, digamos que es crucial y que es aterrador también, es que hemos perdido el diálogo como elemento y estructura. Porque cuando estamos por WhatsApp, cuando estamos en todas estas redes sociales, lo que estamos es mandando información al otro, pero no estamos dialogando con el otro. ¿Por qué? Porque los tiempos en que nosotros lanzamos el mensaje no son los tiempos en que el otro está disponible. Muchas veces el mensaje se lee, se escucha y se siente 2 horas después de que se envió, porque yo estaba en una reunión y no tuve la oportunidad de leer el mensaje, o transcurrió 30 minutos porque estaba en otra actividad. Porque cuando estamos escribiendo no estamos coincidiendo en el tiempo. Y eso plantea dos elementos que son muy complicados. El primero tiene que ver con no estoy en la emoción en que está el otro y no tengo el contexto situacional en el que el otro está, porque eventualmente cuando pasa el tiempo, ya al otro se le pasó la emoción que tenía, ya no es importante para el otro que uno responda 2 horas después, porque el otro estaba urgido de tomarse un café con uno y resulta que si me respondo 2 horas después, pues ya no hay café, ya todos estamos en otra órbita distinta. Y eso plantea una serie de disrupciones complicadas, el hecho de no entablar diálogo, porque para que haya condiciones de diálogo se necesitan cuatro elementos que son claves. Y el diálogo para mí
es el sustento primario de una comunicación en igualdad de derechos, en igualdad de efectividad, que hace que la relación sea justa y equilibrada. Esos cuatro elementos que exige el diálogo es presencia simultánea. Nos hemos acostumbrado a que hablamos con los demás, pero sin presencia simultánea. Y esto es mucho peor cuando hablamos de grupos. ¿Ustedes pertenecen a grupos? A grupos de que uno habla del tiempo, el otro habla de lo que compró ayer, el otro habla de lo que comió en la mañana, etcétera. Distintas conversaciones que se mezclan de manera desordenada, caótica, en donde quien responde no sabe a quién le está respondiendo, si Mm. al que habló hace 15 minutos, al que habló hace 10, nadie entiende nada, la gente termina como confundida y medio loca. En los grupos se observa mucho ese caos que estamos tratando de tipificar acá. Entonces, las condiciones del diálogo serían presencia simultánea, escucha activa, es decir, que estoy contigo de acuerdo con lo que me estás hablando tú y no yo estoy en mi cuento y tú en el tuyo. Respuesta contextualizada, es decir, de que lo que te respondo es aquello que me estás cuestionando, preguntando o necesitando conocer. Y te lo respondo inmediatamente en el tiempo adecuado que tú lo estás esperando tener. Y el último elemento que es clave para que exista un diálogo es la progresividad. Es decir, uno a través de la conversación va escalando en entendimiento. Uno no necesita cada vez que escribe o que habla volver a contextualizar porque ya has venido caminando de la mano con el otro. Mientras que cuando escribes mensajes que son asincrónicos, que no están vinculados con el tiempo del otro, te toca casi que volver a empezar desde cero cuando retomas un tema. Y eso hace que el asunto, con la violación de estas cuatro condiciones, no haya diálogo. Imagínate cuántos problemas de comunicación hay en todos los sentidos. Comunicaciones de pareja, comunicación tuyas con tus hijos, comunicación tuyas con tus hermanos, comunicaciones tuyas con tus primos, comunicaciones tuyas con grupos afines que de alguna manera comparten contigo intereses o hobbies. Si no hay la sincronicidad, si no hay la disponibilidad simultánea, etcétera. Es decir, hay un planteamiento de cosas que afectan muchísimo el grado de entendimiento, de comprensión y de respuesta que podamos llegar nosotros a tener. Entonces, esos son elementos interesantes que plantean pues el esquema que de alguna forma estamos teniendo para comunicarnos en esta era tan digital. Los mensajes de voz también llegaron de alguna manera para poder facilitar el hecho de que las personas que no tenemos una velocidad muy fuerte con los dedos podamos entrar en procesos conversacionales, pero volvemos a reincidir en aquellos elementos en que el hecho de estar dejando un mensaje de voz es mucho mejor que estarlo tipeando, pero también no salimos del monólogo, porque lo que yo hablo, lo hablo desde mi necesidad, se la planteo al otro, suelto el mensaje y el otro me habla desde sus necesidades, que muchas veces ni siquiera son respondiendo a lo que el primero habló o planteó, sino que te habla de otra cosa. Y comienza a ver de nuevo un monólogo que suena a que estamos hablando, pero no estamos hablando. Estamos pasando información en donde no se consigue suplir las necesidades que tenemos nosotros como seres humanos. De tal manera que ahí hay cantidad de elementos que tendríamos que estar mirando de qué forma rescatamos, porque yo prefiero, eh, tengo por ejemplo en un grupo familiar, estaban comentando que hay dos chiquitos que tienen dengue y no sé qué, y bueno, las personas empezaron a escribir, las distintas personas a escribir sobre el dengue de los dos chicos, y algunos decían unas cosas, otros empezaron a hablar de recetas, de alimentos que eran importantes para el dengue, otros de medicamentos, etcétera, pero ninguno coordinado con nada, sino simplemente estoy seguro que se demoraron muchísimo más tiempo que si hubieran cogido un teléfono y hubieran hecho una llamada de 2 minutos a decir cómo está el niño,
ah, bueno, lo siento mucho, espero que se recupere y todo perfecto, que es básicamente una conexión mucho más eficiente, mucho más eficaz. Estamos usando el WhatsApp para lo que no es, lo estamos usando para todo. Estamos usando las distintas plataformas para muchas cosas que no son el diseño para el cual tienen las ventajas comparativas. Y estamos olvidando conversar. Estamos olvidando tener reuniones como la que tenemos en este momento, en que Mm. ustedes pueden entender o ahorita preguntar qué cosas no entendieron de lo que hemos hablado. Pero imagínense que estuviéramos escribiendo en WhatsApp todo lo que estamos hablando desde que empezamos esta reunión hacia las 7:30, 6:30 de la tarde. No tendríamos tiempo suficiente. No habríamos sido tan efectivos si todo esto es por escrito, si todo esto es textual, si es tipiado. Entonces, pues las ventajas de recuperar una sana conversación, un sano diálogo donde todos tengamos rol activo y pasivo, donde estemos en la escucha activa, pero también en la observación, reflexionando, creciendo y compartiendo, que es de lo que se trata la vida. Creo que el COVID y el aislamiento que tuvimos de alguna forma hizo que se preservara unas formas de comunicación en donde hemos perdido humanidad, donde hemos perdido vínculo emocional, porque la expresión emocional pues no está. El tono verbal que estamos usando mientras nos estamos comunicando no lo podemos identificar si la persona está molesta, si está triste, si está deprimida. Como no lo vemos, tampoco podemos ver su expresión y estamos perdiendo cantidad de contenido en la comunicación. Por eso era que en nuestro título decíamos el desafío de conectar hoy, de verdaderamente conectar, porque nos estamos contentando con muy poco. Y eso es de lo que queríamos hoy hablar con ustedes. Por otra parte, lo de los grupos a los que hacíamos referencia, vuelven la situación todavía muchísimo más compleja y caótica porque cada quien está reflejando. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de carros eléctricos donde cada uno está diciendo que a dónde se va a lavar el carro eléctrico, que qué llantas tiene el carro porque tiene problemas con los rines, cuál es el cargador eléctrico más recomendable, etcétera. Y es una atomización de necesidades caóticas. No tiene orden el grupo y mañana entran otros 3 o 4 miembros al grupo y vuelven a repetir las mismas inquietudes que plantearon los de ayer. O sea, no se avanza adecuadamente, se pierde muchísimo tiempo. Tengo que estar borrando alrededor de 80 o más mensajes diarios porque lo que son basura. Es decir, se acaban con la memoria del celular en unas cosas tan bobas, gente tratando de lograr afiliación, eh, teniendo sentido del humor, pero hay cosas que si estás en un grupo de estos es para aprender, comprender y bueno, montarte en el tema de aprendizaje y no estar eh, tomando el pelo. Entonces, mucha gente más de 100 personas en cada uno de estos grupos que hacen que sea dramáticamente ineficiente y que desafortunadamente el objetivo para el cual se han construido este tipo de grupos se pierde. Y se pierde por el desorden y la manera eh, bastante disfuncional de interacción que tienen las distintas personas. Entendiendo que ya estamos en tierra derecha de nuestra reunión. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que hemos hablado? ¿Les ha sucedido? ¿Y de qué forma podríamos rescatar lo que hemos planteado aquí? Que es ver de qué manera vuelves a conectar desde el diálogo una conversación inteligente. ¿De qué manera podemos, si bien las visitas en ciudades tan pobladas como estas hacen que cada vez esas visitas y esas conversaciones que se tenían, pues sean cada vez más difíciles de ejecutar? ¿De qué manera podemos recuperar una conversación donde todos sintamos más el calor del otro, el acercamiento afectivo, etcétera? ¿Qué se les ocurre? Mm. Adelante. Te voy a decir una cosita pequeñita, porque sí, definitivamente tengo que ausentarme en aras del tema de la comunicación
tengo una reunión con un carácter así urgente, inesperado que se suscitó en el día de hoy. Así que de verdad este tema me encanta, me fascina como todos los temas de We2Coach y espero que en estos minutos que restan para terminar We2Coach puedan participar. Un abrazo enorme y estaré con ustedes en el mes de septiembre en el siguiente We2Coach. Chao, chao. Ok, Éxitos, chao. Katy. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. ¿Qué opinan entonces de todo lo que hemos hablado? ¿Les ha sucedido? ¿De qué forma podríamos, no sé, superar estas limitaciones que nosotros mismos nos hemos impuesto? Dale, Connie. Oye, resulta que da la casualidad que acabo de leer en The Week, que es ya les he hablado, es una revista extraordinaria que nosotros recibimos, y aparece, hablando precisamente de este tema, aparece un artículo extraordinario de Christopher Nolan. Él es el director de la última película Odisea. Y él es una persona que es un oponente a la nueva tecnología. Y él, empezando porque él no posee un smartphone o un iPhone. Entonces él dice que completamente rehúsa a utilizarlo. Entonces la gente le pregunta, ¿pero por qué? Y dice, no, porque eso me haría adicto y no puedo estar chequeando cada ratico qué escribió Julano o Sutano o qué está pasando. Y también inculcó en sus 4 hijos la misma teoría. Entonces, la idea de él es poder conversar precisamente con todos los puntos que tú y Patricia han expuesto hoy. El punto del diálogo, la importancia de hablar con las personas, y lo que hace es que en reuniones le dice a todo el mundo que no pueden de ninguna manera ver el teléfono para que haya un diálogo, es decir, como debe ser. Y entonces él dice que afortunadamente los últimos, o digamos, los recientes directores de películas que son de la generación Z están completamente aboliendo todo lo que es la nueva tecnología. Y ahí mete lo que es también los problemas que se están presentando y que se van a presentar también con la inteligencia artificial. Entonces está optando por utilizar otros medios, por ejemplo, está utilizando lo que es graphic design en las computadoras, puppets, eh, todo lo que se hacía antes con el fin de evitar en lo posible la parte de inteligencia artificial, que tiene que ver con cuestiones que son completamente, él dice, orientados a las masas. O sea que todo es prácticamente una mentira, una farsa. Entonces está evitando en lo posible evitar las nuevas tecnologías, porque dice que todo lo que viene con la inteligencia artificial es de baja calidad, es producido por las masas y el contenido es casi siempre rápido, que es lo que les interesa. Pero esa opinión de este señor me cayó fuerte, porque dije yo, uy, no vivir con el iPhone, no vivir con un smartphone. Pero entonces ahí va el punto que ustedes trataron hoy, el diálogo. Entonces ahí vamos, sobre todo, ustedes hablaron de los adolescentes y yo hablo de la generación Z, que también estamos hablando de esa generación, e inclusive personas entre 30 y 40 años que no quieren hablar. Entonces, ahí está otra situación que tenemos grave, que no quieren conversar. Entonces, todo lo quieren hacer por WhatsApp o lo quieren hacer por texto, y ahí es donde se lleva a cabo la falta de buena comunicación, de buena conexión. Entonces, imagínate, ¿qué hace uno con ese tipo de personas que no quieren hablar? Entonces, es un reto tremendo, porque entonces eso quiere decir de que es muy poca la buena comunicación que se puede tener con esos individuos. Entonces llega un punto en que, en el caso mío personal, si yo no tengo, no estoy con un individuo que pueda comunicarse y tener un diálogo, lo cancelo. Y lo he hecho con varias personas.
porque definitivamente yo pienso que uno tiene que comunicarse abiertamente y tener buen diálogo con las personas. Por ejemplo, en los grupos, yo tengo grupos creo que les he comentado anteriormente, de lectura, uno en inglés y otro en español, pero lo que hemos hecho es que fuera de discutir el libro que se está tratando, nos reunimos en otro lugar para hablar más, para tener diálogo, no solamente del libro que se está tratando, sino diálogo en general de temas diferentes, como por ejemplo este tema. Entonces, es una constante lucha con los individuos para poder hacer ese tipo de reuniones, ¿no? O sea, para poder conversar físicamente o en Zoom, por ejemplo. Entonces, es una constante batalla, sobre todo con ciertas generaciones como las que he mencionado. Y es dramático. Mm. Nosotros en los distintos grupos directivos teníamos el protocolo de que se apagaban los celulares mientras durara la reunión, porque tampoco es lógico que uno esté hablando de una cosa y que el otro esté viendo a ver qué está diciendo el grupo familiar, ¿me entiendes? Se Exacto. prioriza unas cosas que no están de acuerdo con el aquí y el ahora. Y cuando uno Ujú, está como directivo de una organización tratando de establecer estrategia, táctica y hablar de cosas que son bien serias, importantes y comprometedoras en todo sentido para uno desde la ujú, fase, digamos, laboral, pues es una falta de respeto estar atendiendo prioridades distintas. O sea, el ujú, protocolo era no celular, por una parte, pero ujú. eso también, ¿no? Y hay gente que no quiere hablar, pero es preciso que hable, porque para dirigir a alguien vas a tener que hablarle. Para Claro. poder articular algo vas a tener que hablar. Imagínate un general de la Fuerza Aérea americana que esté tratando de bombardear Irán y no quiere hablarle a los subordinados. ¿De qué forma se articula un esquema para poder hacer un ataque ordenado, organizado, sistemático y que tenga un orden? Pues Claro. imposible. O aquel que no quiere hablar y se le olvida o no quiere decirle al jefe, lo que usted está planteando está mal porque aquí existe este riesgo, este otro, pues uno tiene que hablar a tiempo lo que corresponde, porque si no estás Ujú, poniendo en riesgo no solo nivel de vidas humanas, sino pues poner en riesgo toda una operación, incluso una guerra, ¿no? ujú, O si vas donde un médico y el médico te dice, ¿qué te duele, Darío? Y a Darío no le provoca hablar con el médico. O le dice la parte baja del pie y no le dices de cuál pie, si es en el ujú, tobillo o si es en el dedo gordo. Es decir, hay que entender que hablar es un elemento y hablar claramente es un elemento que es fundamental en cualquier actividad humana, en cualquier tipo de disciplina, bien sea de ujú, orden médico, militar, como la hemos hablado, en derecho. Si tú quieres mostrar tu inocencia, vas a tener que explicar muy bien por qué aquellas cosas que te están imputando no son eh, con los argumentos que está planteando quien te ataca, sino que tú tienes formas de defender qué fue lo que hiciste y por qué lo hiciste. Entonces, ujú. para todo en la vida se necesita hablar. ¿Qué opinan? Martica, adelante. Bueno, la verdad me llama mucho la atención este tema. Precisamente en este nuevo año escolar de Sofía, en su colegio establecieron que para elemental y para bachillerato, los niños tienen que tener hasta el grado 11, solamente le permiten a los de 12 el celular. Entonces, hasta el grado 11 elemental, hasta el grado 11 y bachillerato hasta el grado 11 vendieron un pouch que le llaman, y desde que la persona, el estudiante llega al colegio, lo mete en ese case, es como lo cierran y hay una máquina que lo abre. No entiendo muy bien el mecanismo, pero están buscando eso, que haya más interacción social, que haya un mejor aprendizaje, que se conecten más entre los mismos estudiantes, porque estando en los recreos, en el almuerzo, están pegados del celular todo el tiempo. Entonces, me parece una medida muy buena por parte de los colegios, y me parece que este tipo de conversación es importante porque uno empieza a normalizar y uno trata como de mantenerse uno actualizado con los hijos, pero sí es cierto que ellos mismos también son conscientes de esta situación que están viviendo, lo que estamos hablando también de la inteligencia artificial, también,
Entonces, estoy viendo que algunas generaciones también están queriendo echar hacia atrás. Están empezando incluso a escuchar música de la época de nosotros. Y yo me sorprendo de ver que están escuchando música de Julio Iglesias, una niña de 17 años, y empiezan a echar hacia atrás porque están como queriendo recuperar esos valores porque se están dando cuenta que hacia donde van no van, no van. Entonces también creo que hay algo de conciencia, que algo les está llegando de conciencia porque hay mucha información que también les está llegando de neurociencia a través de Instagram y todo, y ellos también están viendo y quieren crecer y quieren evolucionar. Entonces también estoy viendo parte de esa generación al menos del grupo de mi hija, estoy viendo esto. Pero es cierto que me ha pasado mucho también con el tema de los emoticones o los emojis. Yo a veces Sofía me manda emojis y no entiendo qué es lo que me quiso decir. En las últimas semanas mandaba un robot y yo no entendía por qué me mandaba la cara de un robot. Y mi amor, pero ese robot, ¿qué quiere decir? ¿Está triste? ¿Está molesto? ¿Y por qué un robot? Ah, mami, es que eso de tal película y todo el mundo lo está usando. Entonces uno se queda desconectado de todo esto y me parece muy lindo este llamado a ver cómo uno puede eh, lograr que la comunicación vuelva a tener esos cuatro pilares: la presencia, la escucha activa, que haya una progresión, porque es que es verdad que uno a veces no quiere ni siquiera entrar a algunos chats que tú comentabas, Darío, del chat de los grupos, donde hay personas que quieren manipular la información, que quieren mostrar liderazgo, que quieren mostrarse, figurar. Encuentro unos 100 o 20 o 170 mensajes y uno dice, por favor, alguien que haga un resumen de todo lo que han dicho porque uno no sabe y el uno le responde al otro. Entonces, sí, sí es cierto que a pesar de que tenemos tantas herramientas, el control de las herramientas es importante, em, y rescatar. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que tengo una amiga del alma que vive en Barranquilla y nos comunicamos y siempre ella se acostumbra a escribirme en la noche: ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Marti? Y empezamos a hablar chateándonos por WhatsApp. Yo digo, ¿por qué ni siquiera un teléfono? Ah, porque el marido está durmiéndose y el mío también. Entonces, y me escribe un poquito tarde. Entonces, me doy cuenta que me veo más con una amiga que vive en Bogotá, que viene eventualmente a Barranquilla, desayuno con ella, almuerzo con ella, pero la que está aquí en Barranquilla me escribe por WhatsApp. Y cuando nos vemos, decimos, qué lindo la sensación de estar juntas, de vernos a la cara, de mirarnos a los ojos, de darnos un abrazo. Eso no lo reemplaza nada. Entonces, y si lo pasamos tan rico juntas, ¿por qué no hacemos más frecuentemente este tipo de encuentros? Entonces sí creo que uno tiene que empezar a analizar y a generar encuentros, encuentros con las personas, así sea un café, así sea el que está de lejos, un encuentro virtual, porque me parece que es muy importante la conexión y no perder y de verdad manejar la comunicación. Y la otra parte es que también veo que muchas personas utilizan la inteligencia artificial hasta para contestar. Entonces, hasta una carta, algo que te escriben, algo que tú quieres contestar, ya ni quieren pensar. A veces los jóvenes no quieren ni una propuesta que le hacen. ¿Qué voy a contestar? Ah, le voy a decir todo, le hago el prompt a la inteligencia artificial para ver le doy unas ideas para ver qué me da, qué me da. Ahí se está perdiendo la parte personal de cada uno, la emocionalidad de cada uno, la intención de cada uno. Entonces, yo sí le tengo mis respeticos a la inteligencia artificial porque eh, bien utilizada, perfecto, pero cuando que no venga a suplantar también el tema de las conversaciones con los demás. Y aquí básicamente el punto tiene que ver con no sobreusemos mecanismos que como el WhatsApp no son buenos para comunicar profundamente ni para hacer vínculos afectivos importantes. Y terminamos nosotros usando mal los recursos. Hay recursos que son mucho más efectivos y mejores, que son un poco los que hemos compartido acá. Y lo otro, el gran riesgo que estás planteando, incluso en los colegios y también en los trabajos, donde la gente pierde vinculación de trabajo en equipo porque cada uno está aislado en su problemática, con su celular, etcétera, y eso hace muy difícil
digamos, eh, la eficiencia, la efectividad con que tiene que trabajar un grupo articulado de seres humanos, ¿cierto? ¿Quién más quisiera compartir? Esto es un desafío y el punto y el compromiso sería, bueno, empecemos a actuar desde ahora para ir corrigiendo esta tendencia que verdaderamente es inadecuada, ¿no? Inconveniente. Hola. Darío, Dale, Gus. Y después Tica. pues brevemente, es que lo que Consuelo comentaba ahorita sobre Chris Nolan me parece por demás interesantísimo y lo podemos vincular, relacionar o bien recordar que algo muy similar ocurrió con Steve Jobs y sus hijos. Limitaba realmente el uso de estos aparatos y estamos hablando de Steve Jobs, que nos abrió un panorama completamente nuevo con toda la línea de Apple, de Macintosh, cosas que no teníamos, y sin embargo en su casa eso no se usaba. Y ahora con Chris Nolan no sabía, lo voy a revisar, pero supremamente interesante porque Christopher es un gran maestro justamente del audiovisual, de las comunicaciones internacionales. Debemos tener en cuenta que las películas que hace se desarrollan en diferentes escenarios. ¿Cómo hace para comunicarse con diferentes partes del mundo? Con seguridad se comunica, lo hace. De hecho, nosotros aquí nos estamos comunicando y nos estamos viendo gracias a la tecnología. Pero definitivamente, si nosotros no tomamos ejemplos de estos grandes, y qué bueno que Consuelo lo mencionó, si nosotros no tomamos ejemplo de estos grandes que teniendo todo, cuando ellos son capaces de manejar los sistemas antes de que salgan al mercado, y nosotros estamos procurando tener el último iPhone o el último Samsung o lo que sea, y olvidamos, y aquí yo creo que es importante que nosotros mismos nos incluyamos, porque es que, que hablamos quizás de los jóvenes, pero es que nosotros, porque ellos están haciendo lo que están haciendo, en gran parte por los avances de la humanidad. Eso es definitivo, pero por otro lado, nosotros que estamos enseñando en la casa. Entonces, es importante volver a la humanidad, porque ustedes lo mencionaban, Darío, tú y Patti al principio, esto hace gran parte de esa deshumanización que no tiene por qué serlo, porque precisamente este espacio que ustedes generan una vez al mes y que son tan agradables y tan enriquecedores, sería imposible que los tuviéramos, o muy difícil más bien. Pero Marta está desde Barranquilla. ¿Cómo hace Marta para viajar a Bogotá? O a veces a ti te agarra por fuera del país. Entonces, ¿cómo haríamos para tener estos espacios cada mes de manera rigurosa, religiosa, sin la tecnología? Pero sí que estamos abusando de la tecnología y ustedes ahorita lo mencionaron, y creo que es un muy buen y muy oportuno llamado a la atención, no solamente para nuestros hijos, que ya están grandes, por lo menos los míos, la mía ya tiene 34 y 28, de pronto para los que tengan nietos, pero particularmente hago la reflexión con los estudiantes. Yo manejo 3 grupos en este momento, y cuando me escriben, ahorita caí en cuenta, a veces les contesto, a veces les mando un chulo de está bien, pero muchas veces lo que hago es, ¿te puedo llamar? O a los monitores, que son les puedo hacer una llamada, 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, no importa, pero es la comunicación, y ustedes lo mencionaban, esa bidirección es totalmente importante. Escuchar cómo estás tú, porque es que en el solo timbre de la voz ya me estás diciendo algo. Entonces, yo simplemente quiero cerrar diciendo muchas gracias a Darío y a Patricia, y particularmente muchas gracias a todos los que se conectan. Yo no me puedo conectar siempre, me encantaría que fuera al 100%, no puedo, pero realmente si no fuera por las personas que se conectan, tampoco se daría este espacio, porque entonces se quedan Darío y Patricia solos mirando, y dice, bueno, no entró nadie, y el otro mes tampoco, y, no, entonces ya no sigamos con esto porque no funciona.
Entonces, fíjate que es una invitación también, Darío, a que cada uno de nosotros invitemos a uno más. Por ahí está Lisette, que la invité hoy. Lisette, conéctate. Cada uno de nosotros que por lo menos traiga una persona más, porque creo que nos damos cuenta de que cada uno de los eventos que ustedes organizan en verdad son enriquecedores y nos permiten reflexionar profundamente sobre una situación como la que trajeron hoy, que es en el día a día. Día a día. Todos tenemos alguien y todos los días estamos sujetos a esta situación. Y sí, muchas veces no entendemos qué es lo que nos dicen. Entonces, muchas gracias, Darío, por el espacio y confío que sigan adelante, porque de verdad cada espacio es altamente enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gus, por esas palabras. En este momento, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, está enfrentando demandas por parte del Congreso americano, donde cerca de 29 de los 50 estados que hay en Estados Unidos están demandando el uso para personas menores de 15 años, creo, el uso de Facebook, y los están reglamentando. Y en Francia hay prohibición. ¿Por qué? Por el pésimo uso que hacen desde muy pequeños de ese tipo de, de recursos maravillosos que son el Facebook, pero cuando son mal utilizados, pues hacen que los menores se pongan en manos de delincuentes, que haya problemas de pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que queremos es ver de qué forma organizamos todo este caos que hay y que sea para beneficio de la humanidad. Tica, adelante. Sí. Yo creo que pues la vida nos ha venido llevando a, a ir más acelerados, ¿no? Digamos, en el tiempo, la tendencia ha sido el acelere y en ese ruido estamos todos. Y por eso estos medios de comunicación nos permiten, quizás algunos como el WhatsApp, enterarnos de cosas, de personas que llegan y conectarnos con gente también que hemos tenido en la historia relación y vuelven otra vez a nosotros. Entonces, creo que usando lo que acabas de decir, Darío, es algo muy importante, es cada uno de estos medios sirve para algo. Saber ese destino o ese propósito es importante y usarlo para eso también. Entonces, digamos, el WhatsApp para mí me parece una maravilla en cuanto a nos permite coordinar acciones. Entonces, sí, nos vemos a las 5 de la tarde en tal parte, pum, ya. Son comunicaciones rápidas. Sin embargo, para poder obtener información, si uno necesita en una interacción obtener más información o crear relación, no, no sería posible, porque es puntual, es concreto y es claro. Entonces, se usa, pues yo lo que uso es o reuniones así, de dos, tres personas, o ir al sitio. Y ahí se establece, digamos, una conversación profunda sobre eso que uno quiere indagar. Ejemplo, yo quise indagar en Bancolombia una serie de información, aun cuando los turnos son así, yo le dije, mira, lo mío es un poquito, es profundo, entonces necesito que me des más espacio. Y lo pedí y me lo dieron. Entonces indagué, pedí, vuelve, revise, vuelve, mire esto, lo otro. Entonces sí, cuando uno solicita y cuando uno usa el medio que es, creo que nos va mejor para esa interacción o para esa profundización de información. Sin embargo, yo creo que estamos en esta era que sabiendo utilizar estos recursos es una maravilla. Es una maravilla porque, por ejemplo, nos permite conectar con gente que está en otro país, saber que va a llegar a tal fecha. Y cuando uno quiere crear relación, pues se junta o habla por teléfono, porque la hablada por teléfono también es un medio en donde uno puede quedarse media horita o puede quedarse puede destinar un poquito más espacio. Y sí me he visto lo que decían, han dicho en la conversación, sí me he visto, no me siento como muy contenta cuando muchas personas están interactuando en un chat o cuando se está conversando en un chat, porque en un chat no se puede conversar bien. Y la persona no sabemos en qué está, cómo recibe la información o cómo la entrega. Yo siempre pido, ejemplo, en mi caso yo lo manejo, siempre pido y sobre todo hay personas de cierta generación que son menores que nosotros, ellos se acostumbraron a hablar así, ellos no hablan por teléfono,
Entonces, pues pedir la reunión, ya te llamo, te voy a llamar para que podamos establecer, necesito hacerte otras preguntas o lo que sea, yo te llamo. Y ahí sí hablan, pero es difícil, digamos, yo he notado que para ciertas personas les es difícil, por ejemplo, cuando alguien está contratando una póliza o un seguro, uno necesita hablar más profundamente con la persona, entonces necesita uno una reunión, pero ellos son reacios, ellos creen que los jóvenes de ahora o cierta generación cree que con solamente mandar el dato ya la persona tiene todo, cuando hay una información bastante amplia que es necesario procesar. Ellos no entienden eso, pero para eso sí uno les tendría que pedir la reunión. No, por favor, reunámonos. Y yo vivo pues, solicitando eso porque sí he notado que la mayoría de estos jóvenes, como entre 35 y 40, no sé, por ahí, no están muy condicionados con la tecnología mucho más que nosotros. Entonces ellos usan eso para hablar y se han acostumbrado a hablar así. Pero nosotros podemos hacer la reunión, pedir la reunión, porque sabemos que eso no funciona. Y yo sí me he visto bastante en una conversación, yo no voy, yo siempre llamo por teléfono, porque la única manera de cerciorarme que el mensaje se da o que yo entendí el mensaje es con la conversación para uno poder validar. Además es mucho más rápido, de hecho, se hace mucho más rápido que en el chat, 1000 veces. Ya te llamo, pum, y hablemos así sean 3, 5 minutos, pero podemos entrar, hacer el proceso de la conversación y cerrarla. Entonces, yo creo que estamos en una era muy interesante, sí, y solo sí podemos saber utilizar estos mecanismos para qué son funcionales, y todos ellos son funcionales. Yo no estoy en contra de la tecnología, de hecho me parece maravillosa. Lo que es importante es saber para qué es y hasta dónde uno la usa y los riesgos que ella puede, porque estamos obviamente en una era donde estamos en mucho riesgo de hackeo, de seguridad, pero si nos yateamos un poquito sobre esto, nosotros sabemos cómo proceder. De hecho, esa fue la conversación que tuve con Bancolombia recientemente sobre este tema de seguridad, los hackeos y todo, que nunca la había tenido, pero ya tengo claro, porque es desde la fuente misma que nos dan esa información que uno ya sabe qué no hacer y qué sí hacer. Y para eso sí se requiere una conversación y un espacio de 1 hora o lo que sea que se necesite, y con eso uno ya cierra el tema. Pero sí estoy muy contenta viviendo en este momento con la tecnología que tenemos. Facilita muchas cosas, pero sin atraparse, ¿no? Sin meterse tanto en que esto es la solución y la panacea, no. Sí, nosotros no hemos, digamos, pretendido acabar con la tecnología ni criticarla. La tecnología es maravillosa. Lo que queremos es ponerle orden y usar los recursos de la manera adecuada. Cuando Alfred Nobel se inventó el trinitotolueno, la dinamita, no pensó que iba a ser usada de una forma negativa en contra de otros. La tecnología era para beneficios de la sociedad. Los que se inventaron los drones nunca pensaron que el ELN o las FARC los iban a usar en contra de poblaciones, o que en Kiev los rusos iban a estar matando ucranianos con la tecnología. El problema no está en la tecnología, el problema está en el uso adecuado y en la forma en que sea para beneficio de la gente. Y hoy lo que hemos querido es un poco decir, ojo con estos sesgos, ojo con estas amenazas, ojo con estas tendencias, porque se está usando para unos efectos que no son en exceso, muchos de estas plataformas. Entonces, simplemente tener una mirada crítica, constructiva, que nos permita seguir adelante optimizando los recursos. Eso es básicamente. Ha sido un placer tenerlos, como siempre. Les agradecemos profundamente en nombre de Patti y mío que nos hayan acompañado. Y en septiembre se viene un tema súper, súper, súper. Los invitamos. Un abrazo para todos. Los queremos mucho y estamos en contacto. Cuídense mucho. Gracias, Gracias. Darío. Gracias. Mil gracias, un abrazo a todos. Saludos, Ok. abrazos.